Muy buenas tardes, mi nombre es Jedinson Rojas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, de la carrera de Ingeniería de Alimentos. El presente componente es de Física General y estaré explicándoles acerca del ejercicio número 1 de medición y cinemática. Entonces vamos a dirigirnos a la guía de actividades donde nos dice que debemos presentar el ejercicio, elaborar un video para presentar cómo utilizamos adecuadamente el simulador. Entonces, mi número de cédula termina en 4 y dice que debemos de cambiar los numerales al, al número que corresponde, en este caso el número 4. El punto número A dice que la gravedad la debemos de dejar en 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, a la altura de 0 metros, ángulo de 45 grados. En el control de la rapidez inicial varíe la rapidez, en este caso es el número 4, y con el control determine la altura máxima y el alcance horizontal de la tabla 2. Entonces, aquí tendríamos la velocidad, 4 metros por segundo, 14 metros por segundo, donde nos dan estas siguientes alturas y este alcance horizontal. Bueno, aquí nos dice que el control de la rapidez inicial varía en las siguientes condiciones: 4 metros por segundo. Entonces nos dirigimos al simulador y colocamos acá 4 metros por segundo. La altura para expulsar el proyectil dice que debe estar a 45 grados y debemos ejecutar la actividad, y con el componente vamos a tomar la altura, que sería 0.41 metros, y vamos a terminar la distancia, que sería 1.63 metros. Esto es lo que vamos a completar en la tabla número 1, como lo podemos evidenciar en el siguiente enlace, y así sucesivamente realizamos este ejercicio para 14 metros por segundo y para 24 metros por segundo. El segundo punto, el literal número B, nos dice que lo que vamos a variar en este caso son los ángulos. Como mi número de cédula termina en 4, entonces 34 grados, 44 grados, 54 grados, y vamos a ejecutar la actividad. Aquí tenemos el primero, que en este caso serían 34 grados con una rapidez inicial de 10 metros por segundo, una rapidez de 10 metros por segundo, y vamos a ejecutar la actividad. Tomamos la distancia horizontal, que sería en el eje X, y esto nos daría 9.45 metros. 9.45 metros, como se evidencia en la tabla. Y para el siguiente
En este caso sería la altura aquí tendríamos 1.59 metros. Y así sucesivamente desarrollamos la actividad para los ángulos 44, para los ángulos 54, para el ángulo 64, para el ángulo 74 y en este caso el ángulo 84. Bueno, en el tercer ítem nos manifiestan que debemos tener en cuenta la gravedad y ahí varía también este número, que es el número en el cual termina mi cédula de ciudadanía, y nos hablan de la gravedad 5 metros sobre el segundo al cuadrado, 14 metros sobre el segundo al cuadrado y 20 metros sobre el segundo al cuadrado. Nos dice que apliquemos en el ordenador. En este caso dice que los valores que vamos a tener en cuenta son el ángulo de 45 grados, altura de 0 metros, velocidad inicial de 10 metros por segundo, como se evidencia 0 metros, 45 grados y una velocidad, y lo que vamos a hacer aquí es variar la gravedad. En este caso la primera que tenemos es 5 y aplicamos el ejercicio. Tomamos la altura de 5 metros y la distancia de 20 metros. Cuando nosotros aumentamos la gravedad, en este caso a 14, y aplicamos el ejercicio, encontramos que la primera pregunta a resolver es cómo influye la gravedad con base a la altura y con base a la distancia. Entonces, a mayor gravedad, la distancia se reduce y la altura se reduce, teniendo en cuenta el ángulo de 45 grados. Aquí lo podemos evidenciar mediante esta medición, ya que la distancia horizontal es de 3.57 metros y la distancia 7.07 en el eje X, como lo podemos evidenciar en el último cuadro. Muy bien. La segunda pregunta nos dice ¿qué relación existe entre el valor del ángulo y el valor de la altura máxima y el alcance máximo? Entonces, la respuesta a esta pregunta es cuando nosotros aumentamos el ángulo, la altura aumenta, pero la distancia en el eje X disminuye. Y en la primera pregunta que nos trae el ejercicio, que nos dice ¿qué relación existe entre el valor de la velocidad y el valor de la altura máxima y el alcance máximo? Es que a mayor velocidad se alcanza una mayor altura y un mayor alcance. De igual forma se tiene que tener en cuenta el ángulo en el cual se está realizando o se está lanzando el proyectil. Muchas gracias.